Son lectores de la Biblia. Isaías capítulo 53. Vamos a esperar que todos puedan encontrar ahí en su Biblia. Sí, hola. Propósito de Dios. Isaías capítulo 53. La Biblia dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Alabanzas al nombre del Señor. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, háblanos en esta hora, Dios mío, y permite que tu Santo Espíritu sea glorificado en medio de nuestras vidas, que podamos recibir de ti en esta noche, Señor, tu gracia abundante, tu palabra que fortalece, tu Espíritu que nos anima a seguir adelante, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y qué bueno es que nosotros recordemos por la Biblia que Jesucristo es el todo en nuestras vidas, porque eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros leemos en el libro de Colosenses, quiero invitarlos a que miremos Colosenses, libro de Colosenses, carta del apóstol Pablo, el capítulo 3, el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Alabanzas al nombre del Señor. Nosotros tenemos que darle reconocimiento a lo que necesita tener reconocimiento. Y nosotros tenemos que darle loor, alabanza y adoración a quien amerita darle alabanza y adoración. Los ángeles en la Biblia, cuando fueron enviados para cumplir algunas misiones, algunos hombres sorprendidos por la visión o la manifestación del ángel, se querían postrar de rodillas ante los ángeles, quienes estos seres dijeron: levántate, porque nosotros somos consiervos tuyos. Adoren al que es digno de ser adorado y de ser glorificado. Este pasaje que estamos leyendo nos habla a nosotros acerca de lo que es Jesucristo en medio de nuestras vidas. Y Jesucristo es el todo y en todos. Nosotros encontramos en la Biblia que cuando nos disponemos para orar por alguien, no lo hacemos en los títulos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Porque así nos lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos poner nuestras manos sobre los enfermos e invocando el nombre del Señor Jesús, los enfermos sanarán conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Si leemos la gloriosa palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 4, el versículo 24, la Biblia dice de esta manera, San Juan 4, versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué recibieron sanidad? Porque Jesucristo es el todo y en todos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y estos pasajes que estamos leyendo nos enseñan que Jesucristo el Señor sanó a todos los enfermos por medio de sí mismo. No necesitó otro intermediario. Los enfermos que estoy señalando en la Biblia fueron sanos por sí mismo. En el libro de San Marcos, el capítulo 1, el versículo 34, quienes están siguiendo conmigo la enseñanza y están corroborando lo que dice la palabra, encontrarán que en el versículo 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Qué bueno es leer la Biblia y corroborar por la Biblia lo grande que es el Señor Jesucristo al que nosotros adoramos. Porque es muy triste nosotros hoy en día, hermanos, estar a la altura de los griegos en el tiempo en que se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde el apóstol Pablo llegó a cierta ciudad y encontró una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y habían erigido, habían levantado un altar, y había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Es muy triste en este tiempo estar adorando a un Dios que no conocemos,
a un Dios que no sabemos de dónde se manifestó o quién es. Pero nosotros como creyentes y seguidores del Señor Jesucristo y que hemos creído firmemente en el Evangelio que el Señor Jesús manifestó, podemos testificar con claridad y sin temor a errar y sin temor a equivocarnos, que nosotros sabemos quién es Jesús, el Señor al cual nosotros honramos todos los días. Porque la palabra del Señor dice que aún los demonios no les declaraba, dice el texto, porque los demonios le conocían. Echó muchos demonios fuera de los cuerpos y no les dejaba o no les permitía a los demonios hablar porque le conocían. Cuando a nosotros nos preguntan cuántos creen ustedes que hay, cuántos dioses hay, sería triste que la gente se equivocara pensando que hay multitudes de dioses, cuando la Biblia nos enseña que Dios es uno, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que fuera de Él no hay otro que pueda salvar. Hemos visto por la Biblia que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Hace 8 días estábamos hablando de la manifestación de Dios en carne. Y que el texto dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y no estábamos hablando de un segundo ni de un tercero, sino del Dios maravilloso, majestuoso, que lo llena todo, que tuvo a bien manifestarse en carne para salvar una raza que no es que estaba a punto de perderse, sino que estábamos completamente perdidos. Dios a nosotros, hermanos, no nos encontró al borde de la caneca de la basura, porque uno a veces se cree mucha cosa, porque cree que uno no ha cometido pecados. Y resulta que cuando nosotros miramos la Biblia, dice que la justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia. Y también dice la Biblia, no hay hombre que haga lo bueno y nunca peque. Todos hemos sido constituidos pecadores. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos se extraviaron, todos andamos errantes como ovejas que no tienen pastor. Estábamos como una podrida llaga, nuestras acciones, nuestros pecados, porque también el texto lo dice. Solamente vio en nosotros enfermedad e hinchazón y una podrida llaga. Esa era nuestra condición. O sea que Dios no nos encontró a nosotros al borde de caer a la caneca de la basura. Él nos encontró en el fondo de la caneca de la basura, donde estaban los despojos y los desechos. Nadie hubiera apostado por nosotros, nadie hubiera pagado un precio por nosotros. Nadie hubiera querido o tenido a bien venir a poner su vida por nosotros, porque nosotros nos echamos a perder y estábamos corrompidos. Pero Dios en su infinita misericordia, qué bueno que alguien pueda darle la gloria y la alabanza al Dios al que servimos continuamente. Dios en su infinita misericordia nos encontró a nosotros en una condición de tristeza, en una condición sumida en la desgracia, y Él metió su mano poderosa y de allá nos rescató y nos sacó, porque vio en nosotros, hermano, cuando nosotros vamos a la lógica decimos, ¿qué vería Dios en nosotros? ¿Qué vio Dios en usted? ¿Qué vio Dios en mí? Seguramente cuando nosotros vamos por la lógica no hay nada de bueno que Dios hubiera podido encontrar. Éramos como unas piedras rústicas, pero Él vio en nosotros un potencial tan glorioso que apostó por nosotros, que se manifestó en carne y que Él mismo vino a salvarnos y a transformarnos y a cambiarnos la vida. Démosle alabanzas al nombre del Señor. Y si usted
usted puede aplaudirlo, no se detenga en aplaudirlo, porque nuestros aplausos no son para el predicador, los aplausos son para Jesús, el autor de esta salvación tan grande. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por siempre. Por eso la Biblia también señala algo: al que mucho se le perdona, es un hombre enamorado, es una mujer apasionada, es una mujer o un hombre entregado, es un hombre consagrado, es una persona que quiere pasar toda la vida sirviéndole a Dios. Nosotros vivíamos en una situación de tristeza, en una situación deprimidos, no le encontrábamos sentido a la vida ni una razón de ser. Pero hoy en día nosotros como creyentes tenemos que encontrarle sentido a nuestra vida. Y le encontramos sentido porque la vida nuestra ya no es ese triste destino que nosotros llevábamos y por el cual estábamos siendo arrastrados. No, esa ya no es la triste vida. Ahora el apóstol Pablo está diciendo unas palabras gloriosas y valerosas, porque ya no vivo yo, esa vida antigua nuestra quedó sepultada. Ahora vive Cristo en mí, ahora vive Cristo en mi alma. Ahora hay una razón por la cual vivir. Ahora yo enfrento la vida con altura. Ahora yo veo las cosas de una manera distinta. Ahora ya no somos los pobrecitos, ahora ya no somos los pobretones, no, ahora somos hijos del Rey de Reyes, de uno que pagó un precio muy alto por nosotros. Y por eso reconocemos su grandeza y su poder. Si nosotros regresamos al texto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es un interrogante que yo quisiera que usted lo resolviera esta noche. ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque aquí no se encuentra respuesta cuando el profeta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a ese anuncio? Yo me atrevería a decir que en el momento en el que el profeta está diciendo, nadie puede creer que el Dios invisible, el Dios que lo llena todo, el Dios que llenó los cielos de los cielos, alabanzas al nombre del Señor, al Dios que no tiene necesidad de nosotros. No es el Dios que está solo en el universo y se siente solo y entonces nos creó a nosotros. No, no es así. Dios no tiene necesidad de nosotros. Dios en su majestuosidad, en su grandeza, pudo haber creado hombres más valerosos que nosotros, pero tuvo a bien formarnos, crearnos, nos hizo. Y la Biblia nos da a nosotros el grado de altura con el cual Él nos hizo. Él no hizo enfermitos y debiluchos, no, hermanos. La Biblia señala, dice: voy a hacer al hombre a imagen mía y a semejanza mía. Cuando usted conoce a Dios, usted mira el alto grado de Dios. Dios es majestuoso. Dios es santo 100%. Dios es absoluto. Y nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Qué grado tan alto y tan honroso. Nos hizo inteligentes porque Dios es inteligente. Nos dio una naturaleza santa porque Dios es santo. Nosotros no éramos casi santos cuando Dios creó al hombre. No, Dios lo hizo santo y lo hizo perfecto, porque la Biblia dice: ciertamente esto he hallado, que Dios creó al hombre perfecto, o lo creó recto. A su nombre sea la gloria, a Él sea la alabanza y la adoración, para que usted se dé cuenta de la calidad de Dios el que nosotros tenemos. Pero el texto dice: pero ellos buscaron muchas perversiones.
O sea, nosotros nos corrompimos voluntariamente. Tomamos caminos equivocados. Nosotros caímos en degradación. Caímos en enfermedades. Dios no creó a los hombres enfermos. Las enfermedades vinieron como causa del pecado, como consecuencia del pecado. Dios no hizo al hombre para que se muriera a los 70, ni a los 80, ni a los 90 años. Dios hizo al hombre para que viviera. Para que viviera. Para que tuviera una jornada extensa en la tierra que el Señor nos dio. Pero le puso límite. Por causa de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y hoy entre los más robustos 70 y 80 años, dice la Biblia, y se nos acabó la faena en esta tierra, pero nos dio una esperanza de gloria. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Puede ser que ninguno en el Antiguo Testamento se imaginara que un Dios de semejante tamaño hubiera tenido a bien manifestar su santo brazo para venir a traer eterna salvación y redención a una raza que estaba perdida por completo. Porque usted lee la Biblia y los hombres hicimos cosas desastrosas ante los ojos del Señor. Jesucristo, al quien hemos venido presentando, como dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 11, Jesucristo es el todo y en todos, porque Jesucristo es la máxima manifestación de Dios. Después de Él no hay nada más. Él es el más alto, Él es el más sublime. Y por eso cuando nosotros leemos acerca de la condición del hombre, estaba leyendo acerca de la población en Bogotá, por allá entre los años 40, entre 30 y 40 de nuestra era, cuando todos estos eran potreros, una meseta limpia. Estaba leyendo algo que me llamó la atención. En aquel tiempo habían hombres que morían por una gripa. Una gripa los mataba. Hoy se sorprende y nos sorprendemos porque decimos, ¿y por qué no se tomó esto o aquello? Pero en aquel tiempo no se había evolucionado tanto. Pues avancemos un poquitico en el tiempo y ya recordemos en el momento en el que el Señor Jesús estuvo. Retrocedamos más bien a la historia. A la historia en que el Señor Jesucristo anduvo en esta tierra. En el año 33, la Biblia dice que traían todos los enfermos. Gente que se enfermaba por cualquier cosa. Un dolor de cabeza los podía matar. Una gripe los podía matar. Una fiebre los podía matar. Y cuando Él estuvo, habían multitudes de enfermos. Pero el texto dice que el Señor se acercó donde había necesidad y sanó a los enfermos. Y se acercó a donde están los enfermos. Pero usted no encuentra al Señor Jesús invocando un nombre para sanar a los enfermos. Lo sanó por sí mismo, porque Él es el Señor y tiene todo poder y tiene toda autoridad. El ambiente podía enfermar la gente. Algunas plagas podían venir, como en el capítulo 7 del libro de San Lucas, y ya estoy concluyendo esta enseñanza del día martes. En el libro de San Lucas, capítulo 7, el versículo 21. La Biblia señala en este versículo, en esa misma hora, está hablando del Señor Jesús.
Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Él los sanó, porque Él tiene todo poder y tiene toda autoridad. Alabanzas al nombre del Señor. La ciencia médica tiene éxito en muchas enfermedades, pero no en todas. Lo voy a volver a repetir. La ciencia médica tiene éxito en muchas enfermedades, pero no en todas. Y hemos sido testigos de hermanos que los médicos le dicen: ya no hay nada más que hacer por usted. Algunas de esas enfermedades son producto del pecado. Otras son producto del diablo, que le has puesto un aguijón en la carne. Pero aquí es donde tenemos que resaltar: Jesucristo tiene toda autoridad. En Cristo todas las enfermedades se sujetan en el nombre del Señor Jesús. Sea cual sea la causa, si es un demonio que te tiene postrado, si hayas gracia ante los ojos del Señor Jesús, Jesús te puede levantar en esta hora en su santo nombre. Si es una enfermedad causada por alguna situación o virus en medio de estas pandemias, quizás no han salido por los medios, no han dado informes de eso, pero yo sí quiero hacerlo públicamente. Jesucristo ha sanado a muchos de este virus que anda por ahí rondando, porque en Jesucristo hay poder y hay autoridad, y las enfermedades se sujetan en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos visto su obra y por eso no podemos callar ni podemos dejar de decir lo que nosotros hemos creído. Y por último, Jesús no solamente sana las enfermedades, sino que Jesús perdona los pecados. Porque los judíos se escandalizaban diciendo: pero ¿acaso quién es este para que le diga a este paralítico que le va a perdonar sus pecados, si el único que tiene poder y potestad es Dios? Pero ¿sabe qué dice el Señor Jesús? Conociendo cómo cavilaban en sus corazones y en sus pensamientos, porque a veces uno se deja llevar por los pensamientos, por los dardos del diablo, para contradecir lo que la Biblia enseña. Y entonces el Señor, conociendo lo que estaban pensando, les dice: pues para que ustedes sepan y les quede claro que el Hijo del Hombre tiene poder y tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento el paralítico se levantó y tomó su lecho y glorificó a Dios. No solamente fue sano del cuerpo, sino fue sano del alma. Sus pecados fueron perdonados, su vida fue cambiada, y creo que tuvo un espíritu diferente para vivir y enfrentar esta vida. Porque los hombres que hemos creído en Jesús debemos tener un espíritu diferente,
un espíritu de triunfadores, un espíritu de ganadores, un espíritu de gente victoriosa, un espíritu de gente que no lo aminalan los problemas. Hay quienes hemos tenido muy poco en algunas circunstancias, pero seguimos creyendo en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sí sabe multiplicar por cero. Y a nosotros no se nos olvida eso, que han habido circunstancias en las que no hemos tenido lo necesario, pero lo tenemos a Él en nuestra casa. Y teniendo a Jesús en nuestra casa, no nos faltará el puñado de harina, porque Dios suplirá en nuestra casa todo lo que haga falta. Y nosotros no nos olvidaremos que Jesús es el Señor y que Él es digno de ser honrado. Yo quisiera invitarlo a que usted no se olvide de quién es el Señor. No se deje enredar con lo que diga el diablo. El diablo puede decir muchas cosas, pero nosotros contamos con la compañía del Espíritu del Señor Jesucristo glorificado en medio de nuestras vidas. Cuando algunos digan ya no hay nada que hacer, usted tiene un recurso, usted cuenta con el más alto, con el más sublime, con que Él traspasó los cielos y conquistó el firmamento, y Él será el que da la última palabra. ¿Por qué no adorarlo en esta noche? ¿Por qué no exaltarlo en esta noche? Sabe que Jesús se glorifica de una manera especial cuando los hombres lo adoran, cuando los hombres lo exaltan, cuando los hombres bendicen su grandeza. A mí me dice mi Biblia que la suegra de Pedro estaba en cama, que ardía en fiebre. Pero el Señor vino y reprendió esa fiebre, ese espíritu de fiebre, y la fiebre le abandonó, y ella se levantó y le servía en gratitud y en reconocimiento por lo que Dios ha hecho. Si alguien deseara ser libre, esta noche hay libertad en el nombre del Señor Jesús, porque vamos a invocar su nombre. Y cuando la iglesia invoca el nombre del Señor, cuando hay una iglesia que invoca el nombre del Señor, y cuando ese clamor sale del alma, el diablo y todas sus tinieblas tienen que retroceder en el nombre del Señor. Tienen que retroceder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Soberano Señor, sigue obrando como lo has hecho hasta el día de hoy. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Hemos creído firmemente en un poder extraordinario, en un poder que sí se puede ver y en un poder que sí se puede tocar, porque tu poder lo podemos ver, lo podemos percibir en medio de nuestras vidas, obrando sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Aleluya. Oh, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Solo adóralo en esta hora. Ayúdame, hermano Will. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Entre tanto que en esta noche el Señor liberta a los cautivos. Las cadenas se rompen en el nombre del Señor.